Hola jóvenes, hoy vamos a trabajar con la dirección de un vector. ¿Cómo hallar la dirección de un vector? Para este caso vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Hallar la dirección del vector 2,5. Lo primero que debemos recordar, o lo primero que debemos hacer es graficar el vector. Por lo tanto, debemos recordar que para la X va a ser el primer punto y para la Y va a ser el segundo punto del vector. Por lo tanto, nos ubicamos en el eje de coordenadas cartesiano y ubicamos para la Y 5 y para la X 2. Trazamos una línea recta, ¿sí? Desde 0 hasta una línea, perdón. Eso nos va a ubicar lo que es el vector. El segundo punto es dibujar un triángulo. En este caso, a partir de ese vector dibujamos un triángulo rectángulo y como este es el origen del vector, allí vamos a ubicar un ángulo. Ese ángulo es lo que se conoce como dirección. Entonces, ¿qué es lo que debemos calcular? Para hallar la dirección debemos conocer el ángulo. Para ello ubicamos las razones trigonométricas, ¿verdad? Ubicamos la fórmula de la tangente, siempre vamos a emplear esta ecuación. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ¿cómo saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Lo ubicamos de la siguiente manera. El cateto adyacente siempre es el que va a estar más cercano al ángulo, es decir, entre la hipotenusa y el ángulo. Por lo tanto, este va a ser nuestro cateto adyacente. Y el lado contrario, o el lado más lejano, a ese lo vamos a llamar cateto opuesto. Entonces, en este sentido, nuestro cateto adyacente vale, como está en el eje X, tiene un valor de 2, ¿sí? Y el cateto opuesto, como está ubicado sobre el eje Y, tiene un valor de 5, ¿sí? Porque de aquí a aquí hay 5 unidades y de aquí a aquí hay 2 unidades. En ese caso, lo que hacemos es ubicar los valores dentro de la ecuación. Pero la ecuación dice tangente del ángulo y yo les estoy diciendo que la dirección es el ángulo. Por lo tanto, debo despejar el ángulo. Entonces digo, ángulo es igual a la tangente inversa. Antes estaba positiva, ahora pasa para acá negativa. Se llama tangente inversa, cotangente o arcotangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y sustituimos valores. Ángulo es igual a tangente inversa de 5 que vale el cateto opuesto sobre 2 que vale el cateto adyacente. Divido 5 entre 2 me da 2,5 y para calcularlo empleo la calculadora, ¿verdad? De la siguiente manera, la tecla chi, tangente de 2,5 y eso es igual a 68,19. Redondeo, ¿verdad? Esos decimales o simplemente uso los primeros, 68,19 o redondeo a 68,2. Entonces el valor de nuestra dirección será 68,2 grados. Y esa es la manera como hallamos dirección. Muy bien. Ahora veamos cómo calcular la magnitud, ¿sí? De un vector. Sigamos con el mismo ejercicio, con el ejercicio anterior, donde sabíamos que el cateto adyacente era 2 y el cateto opuesto es 5. Entonces, la magnitud, recuerden esto, se refiere a la hipotenusa, calcular la hipotenusa. Ya sabíamos cuál era el ángulo, calculando la dirección, ahora vamos a calcular la hipotenusa. Para ello usamos lo que el profe ya les había hablado, de hecho les envió un video sobre teorema de Pitágoras. Y empleamos la siguiente ecuación, hipotenusa igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Pero entonces, ¿quién será a al cuadrado y quién será b al cuadrado? Pues nos referimos a los catetos, ¿verdad? Es indiferente, a puede ser cateto opuesto, b puede ser cateto adyacente o al contrario. En este caso vamos a emplear hipotenusa es igual a raíz cuadrada de cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, es decir, la sumatoria de los dos lados al cuadrado. Y procedemos de la siguiente manera. Sabemos que el cateto adyacente, ¿sí? Como decíamos aquí en la fórmula anterior, cateto adyacente al cuadrado es 2. Entonces tenemos por aquí 2 al cuadrado más el cateto opuesto tiene un valor de 5. Por lo tanto será 5 al cuadrado, 2 por 2, 4, 5 por 5, 25, 25 más 4, 29. Y sacamos la raíz cuadrada de 29, 5,4, la pueden sacar con calculadora o siguiendo el procedimiento que el profesor les indicó en los videos. Y de esta manera obtenemos la magnitud del vector.